Bueno, ya le doy las buenas noches y las bienvenidas. Tengo algunas cosas más que contar, pero lo vamos a hacer en el segundo bloque. Le doy la bienvenida al secretario de Gobierno de la provincia de Jujuy, el doctor Facundo Luna. ¿Cómo está, Facundo? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está, César? Buenas noches al equipo, Graciela y el equipo que los acompaña. Un placer para mí estar acá acompañándolos y poder conversar un poco con vos sobre la realidad y cómo viene desarrollándose un poco todos estos temas. Bueno, arranquemos, si te parece, con lo que pasó ayer en Corrientes. Sos una figura preponderante dentro del radicalismo de la provincia de Jujuy. Hay relaciones, digamos, con los gobernadores, con los gobiernos de Provincias Unidas, pero contame tu punto de vista, tu parecer, cómo analizás las elecciones de ayer en Corrientes y este triunfo contundente en primera vuelta del oficialismo. Sí, primero, por supuesto que hay un vínculo muy fuerte. Corrientes está incorporándose a este esquema que venían desarrollando gobernadores de distintas agrupaciones políticas. Habían dos radicales, habían justicialistas, habían integrantes del PRO, como el gobernador Chubut, y Corrientes venía en una dinámica electoral que, por supuesto, tenía que ver dentro de su provincia para poder analizar con alguna tranquilidad y con posterioridad cómo podía desarrollarse la dinámica nacional, pero primero tenía que enfocarse en esa dinámica que venía traccionando y que eran las elecciones del 31 de agosto y que no podía desenfocarse porque, de hecho, es exactamente como nos comentaste vos, César, que el radicalismo tuvo un triunfo aplastante, porque incluso fue separado el radicalismo, porque el primero y el tercero fueron radicales, o sea, el candidato que va a continuar el legado de Gustavo Valdés, su hermano Valdés, que es el que va a ser el gobernador por 4 años más, sacó el 52, casi 53%, pero el ex gobernador Colombi sacó el 17%, con lo cual es casi un 70% y ratifican el proceso que hace 4 años tuvieron unas elecciones en las que ganaron con casi el 76%, que fue un porcentaje casi histórico. Sí, sí. Y de hecho eso marca un camino y una dinámica que vienen desarrollando en la que Corrientes va a continuar siendo una provincia gobernada por el radicalismo porque vienen haciendo las cosas bien, que es una diferencia sustancial. Claramente la sociedad en Corrientes y en muchos lugares del país le está diciendo a los integrantes de la Libertad Avanza que no confían en la forma en la que vienen administrando los distintos estamentos que les toca. En Corrientes fue muy claro, le dijo que solo el 8% del 72% que participó, o sea, un 5% de la sociedad correntina le dijo a la Libertad Avanza que creía que era la mejor opción. Bueno, el 95% de ese total de electores que fueron a manifestar su expresión no consideraron que sean la mejor opción, por lo cual se vio reflejado en ese porcentaje mísero y magro que obtuvieron y que es un reflejo de todo lo que nos vienen trayendo aparejado esta gente. Es un reflejo de financiamientos en salud, de financiamiento en materia de necesidades básicas como alimentaria, de financiamiento en educación, en infraestructura, bueno, de financiamiento en todas las áreas, excepto, bueno, en algunos detalles que tu alocución de la semana pasada fue muy claro de todos los escándalos de corrupción que vienen teniendo. Bueno, ahí claramente no están desfinanciados, están al orden del día con los escándalos. Ahí no pasó, parece. No pasa la motosierra en la corrupción. Parece que están al orden del día con ese tema, César. No quiero salir de este análisis porque me dejaste algunas ventanas abiertas y quiero aprovecharte. Esto coincido con vos que marca, digamos, una reafirmación, como pasó acá en Jujuy el pasado mayo, el triunfo contundente, ¿no?, de Jujuy Crece. Está pasando así en todas las provincias, pasó en Salta, bueno, en Santa Fe con la convención, ahora se reafirma en Corrientes. Esto, además de la gestión fuerte y valorada por los correntinos, como pasó en Jujuy, digo, esto también tiene que ver, yo siempre digo, ganar una campaña por ahí es lo más fácil. La cuestión es después cómo gobernás y cómo cumplís este contrato, como yo digo, un contrato social o un contrato
moral con el que Milei llegó a la presidencia, y evidentemente algo está pasando en las sociedades, por lo menos del interior, de los que ya tuvieron un proceso electoral provincial. Digo, algo está pasando que la gente, digamos, ya este versito, este canto de sireno, de comer sin vidrio o el amague, ya parecería que está priorizando otras cosas o está descubriendo que en realidad esos contratos no se estarían cumpliendo. ¿Cómo analizás vos? Además de gestión, ¿también puede ser eso lo que está ocurriendo en las provincias? Porque la performance de los candidatos libertarios, bueno, en Corrientes fue la hermana del presidente, fue el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, fueron dirigentes de la primerísima línea a acompañar a su candidato y no llegó ni al 9%. Sí, sin duda, tuvieron el acompañamiento de la primera línea. El único que no estuvo en la provincia, que fue el presidente, pero del resto estuvo todo el equipo más próximo, el equipo que se ocupa del diagrama de la política de la Libertad Avanza, estuvo en Corrientes y claramente fracasaron diagramando la política porque la gente le está exigiendo algunas cuestiones y algunos resultados que hace 2 años que están con la cantaleta de que la oposición los complica. Bueno, pero hace 2 años que están gobernando y los resultados son mucho peores en una serie de cuestiones. Son mucho peores en transporte, son mucho peores en salud, son mucho peores en infraestructura y en cada área que uno ve hay algún recorte que hicieron para poder vanagloriarse de lo que ellos llaman el déficit cero. En realidad lo único que hicieron recortaron los fondos que iban a las provincias para poder decir que le daban los números. Ahora, la presidencia nunca retuvo, nunca redujo, nunca achicó todos los impuestos que no sean provinciales. Solamente redujeron impuestos que eran los que beneficiaban a la provincia. Pero los impuestos nacionales, el impuesto al cheque no se tocó. Y el impuesto a los créditos y los débitos no tuvo ninguna modificación. Con lo cual, por supuesto, le redujeron todo lo que es la materia recaudatoria de la provincia y hubieron provincias como Jujuy. Por eso yo coincido con vos, César. La gente, por supuesto que le dio un voto de confianza al gobierno que viene llevando adelante el gobernador Carlos Sadir. Se lo dio porque el gobernador recibe cada vez menos plata y asumió todos los compromisos que Nación dejó de abonar. Nación dejó de pagar todo lo que era el subsidio al transporte, la provincia asumió todos esos costos para poder continuar manteniendo beneficios que para el gobierno de la provincia, para la Unión Cívica Radical y el frente que integramos y que la Unión Cívica Radical encabeza por ser el partido mayoritario dentro del mismo, la postura que adoptó el gobierno fue mantener una política que consideramos clave, como por ejemplo el financiamiento del boleto estudiantil gratuito y universal de la provincia, para que puedan continuar estudiando los distintos ciudadanos, los jujeños, por una cuestión esencial de que para nosotros la educación no es un gasto, una inversión, es fundamental. Cuando nosotros asumimos esta renovación y esta modificación de mandato de una cierta suma de dinero que enviaba el gobierno nacional, que no tengo el número exacto, pero creo que eran más o menos 10.000 millones de pesos, cuando la masa salarial eran 60.000 millones de pesos, casi una sexta parte era lo que se enviaba para que se cubran comedores y establecimientos donde los chicos tenían una jornada escolar y recibían ese beneficio. Bueno, el gobierno dejó de mandar esas asignaciones, sumas de dinero. En la provincia se le da de comer a más de 200.000 chicos en todos los distintos sistemas en los que se los alimenta. Y eso lo asumió la provincia, porque por supuesto nosotros no concebimos un Estado en el que se haga un Estado con equilibrio fiscal, pero sin una conciencia social y un acompañamiento fundamental en ese tipo y en esa materia, que es clave para que pueda desarrollarse y mantener una vida los distintos jujeños, que nosotros no coincidimos en nada con esa visión que tiene el gobierno nacional de que es equilibrio fiscal a cualquier costa. No, no, para nada. Con la gente tirada afuera, ¿no? Porque siempre digo, un proyecto de gobierno es o con la gente adentro o con la gente afuera.
Me llamaba poderosamente la atención, te cuento y le cuento a la gente, ayer leía, digamos, algunos artículos periodísticos, cómo es el manejo del Excel, ¿no? Es una planilla, los números acá, hay que recortar acá, cortamos esto otro, pero en el medio hay personas que no reciben su alimento, personas que le cortas los tratamientos médicos, personas que dejan de trabajar, personas que la recesión económica que está viviendo la Argentina es tremenda, es tremenda. Entonces, digo, pero, a ver, Facu, yo siempre tengo un refrán, digo, ya como viejo que soy, por ahí no es culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Y yo digo que esto, obviamente que es responsabilidad, que Milei está acá, hay una responsabilidad clara de mucha de la dirigencia política de la Argentina, pero particular y especialmente del kirchnerismo y sobre todo de Alberto Fernández, que hizo el peor, y Cristina, que hicieron el peor gobierno de la historia democrática. Esta es opinión, ¿no? Pero digo, ¿qué viene para adelante? Lo que pasó ya está. Ahora, ¿qué viene para adelante? Digo, si no se construye una expectativa electoral que trascienda, digamos, esta grieta o sos libertario, sos kirchnerista, me parece que hay millones de argentinos que no saben qué va a pasar porque no quieren votar ni a uno ni a otro. Contame un poquito entonces, yo por ahí tengo una esperanza prematura, ¿no?, con esto de Provincias Unidas, porque me siento identificado como persona del interior, de que vayamos a defender los intereses nuestros, ¿no?, del interior. Contarle a la gente cómo es un poco esto de Provincias Unidas. Sin duda, yo coincido con vos, César, de que, primero, esto no es una consecuencia que es aislada, el hecho de que nos esté gobernando este grupo de personas tan improvisadas, con tantos escándalos por corrupción, que yo entiendo que van a ser escándalos por corrupción, pero que prontamente por las investigaciones van a terminar siendo condenas por corrupción, porque la verdad las pruebas son abrumadoras, hay muchas denuncias, hay muchas cuestiones que estimo que se van a terminar esclareciendo y que van a llevar al procedimiento que corresponde, que estas personas que han cometido delitos con los estamentos más vulnerables, como por ejemplo el caso de Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, cometer, luego de unos planteos que han sido aberrantes, como plantear que había discapacitados que estaban robando, quizás habían pensiones truchas, muy posiblemente habían algunas, pero la mayoría de las personas que percibían una pensión por discapacidad era porque lo necesitaban. No es cierto lo que dijo Caputo. Caputo salió a declarar que se habían multiplicado las pensiones, habían pasado de 75.000 a ser 1 millón de pensiones. Por supuesto, porque hasta los 2000 las pensiones, había un número limitado de pensiones y era el tope 75.000. Se premiaba el que llegaba temprano. Así es. Ese era el tope. Por eso, cuando a principios de los 2000 se habilita a que cualquier persona que tenía una discapacidad pueda percibir su pensión, el número crece exponencialmente. Ahora, no es cierto lo que dijo el ministro Caputo, de que era por cuestiones de corrupción esto. Es por una cuestión de que se modificó una ley y que habilitó a que toda persona que acreditara una discapacidad pueda percibir la pensión. Y se la quitaron y los mandaron a acreditar personas que estaban en extremas circunstancias de vulnerabilidad, sin posibilidad de trasladarse en muchos casos, con lo cual esta gente que cometió crímenes aberrantes en el sentido de que luego de todos estos planteos que hicieron, agarraron y nos enteramos que se desviaba un porcentaje de esos fondos para mantenerle la fiesta a algunos de los sectores más próximos a la presidencia que, sin lugar a duda, tiene que haber tenido algún tipo de conocimiento. Bueno, me parece de lo peor que hay. Ahora, yo coincido totalmente con vos, César. Esto no es una casualidad, sino que la consecuencia de
haber pasado de el peor gobierno de la historia que tuvimos, que fue la presidencia de Alberto Fernández. Sin lugar a duda, de la vuelta de la democracia fue el peor presidente que tuvimos, de los presidentes que tuvieron no solo la peor administración, administraciones muy corruptas, un presidente está muy comprometido con las causas de los seguros, porque tenía una vinculación directa con una matriz que estaba a favor de algunos beneficios a cambio de dádiva, con lo cual me parece que ver ahora todo un sector del kirchnerismo que hace doctrina moral respecto de cuestiones de corrupción, creo que el kirchnerismo tiene que hacerme a culpa de que toda esta caterva de inútiles que nos están llevando adelante en un plan improvisado en el que nos han llevado a una recesión brutal, con índices peores que los del 2001, con una pobreza brutal y encima con un desinterés por los argentinos que es enorme, son consecuencias directas de la peor administración que tuvimos, que fue la que venimos acarreando de Alberto Fernández, y el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de eso. Sí, absolutamente, absolutamente, y en esto creo que coincidimos. Porque yo veo apariciones de algunas personas que están condenadas por corrupción, como el caso de la expresidenta Cristina Fernández. Que este gobierno sean malísimos, que sean unos marginales los que nos están gobernando, reitero, son unos marginales los que nos gobiernan hoy en la República Argentina. Eso no la limpia a Cristina de todas las cosas que hicieron ni de la condena, ¿no? Esto creo que tenemos que ser claros en eso. Condenada, bien condenada está, todas las instancias judiciales ratificaron esa condena, así que hablando de moral, el kirchnerismo acá, la verdad muchachos, son lo que menos tendrían que estar hablando. Pero ahí entra Provincias Unidas, digo, esa es la expectativa de ir generando esta defensa. No sé, me parece como que estamos otra vez volviendo a 1800 a discutir unitarios, federales y otra vez los federales, nosotros defendiendo lo que tanto nos cuesta y nos costó construir, ¿no? Pero sin duda, César, yo creo que una propuesta que va del interior al centro y a la capital, como una propuesta de que sí se puede. Hay una serie de gobernadores que muestran que tienen estabilidad, han podido ordenar su provincia. El caso puntual de Jujuy con un gobierno radical, Santa Fe con un gobierno radical que está llevando adelante una lucha brutal con el narcotráfico, que era una provincia que estaba abandonada a su suerte y que nosotros hoy estamos viendo que se empieza a ordenar, una provincia empieza a volver a ser lo que fue. Santa Fe ha sido una provincia que siempre tuvo una importancia central en el desarrollo de nuestro país y que vemos que también es otro gobernador radical y al mismo tiempo otros gobernadores que son de otros extractos, de otras agrupaciones políticas, pero que al mismo tiempo tienen una administración prolija, prudente, llevan adelante una administración correcta y que no comulgan ni con las ideas del kirchnerismo ni con las ideas de la Libertad Avanza, porque no son extremistas en ningún sentido, como puede pasar con Córdoba, como puede pasar con Chubut, que el gobernador es del PRO, y sin embargo lleva una administración que tiene que levantar todos los inconvenientes que le fue dejando el ex gobernador Arcioni y que dejó una provincia quebrada y viene llevándola, con lo cual hay muchos gobernadores, y así como muchos gobernadores, hay muchos argentinos que consideran que el camino puede ser de otra forma, un camino que nos lleve a construir entre todos un espectro que no tenga que irse a los extremos, porque hemos pasado de un extremo totalmente flexible a un extremo totalmente inflexible y nosotros no coincidimos con eso, porque siempre hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Sí había que eliminar la fiesta del kirchnerismo, yo coincido totalmente, pero había que hacerlo de forma responsable con los ciudadanos, no de esta forma de se eliminó los fondos a los comedores, se eliminó los subsidios de transporte, se eliminó. ¿Y cuál es la respuesta que le daban a todos los ciudadanos?
que cada ciudadano vea cómo se resolvían los inconvenientes. Y no puede ser ese el planteo. El Estado está precisamente para eso, para facilitarle la vida a los ciudadanos. Absolutamente. Además, ahí agrego la quita del Fondo de Incentivo Docente que la provincia de Jujuy en su administración resolvió, digamos, porque entiende que es una cuestión de derecho, ¿no? Que no ataquen el bolsillo de los docentes. Bueno, de eso y de muchas otras cosas más. Digo, espero por la información que viene, aparentemente después de que pasen las elecciones nacionales del 26 de octubre, otras provincias también se irían sumando, digamos, a esta movida de Provincia Unida. La información que nosotros manejamos, que Corrientes ya prácticamente definió esa posición, aparentemente Chaco, Leandro Esdero también podría llegar a sumarse en esta movida. Bueno, así, digamos, hablan de Sanz, también de Jaldo en Tucumán. Digo, bueno, no deja de ser una buena noticia en el sentido, Facundo, y le cuento a la gente, de que dejamos de lado cualquier tipo de bandería y de diferencia política, porque estamos hablando de gobernadores peronistas, radicales, del PRO, de distinta ideología, pero que se empiezan a unir, ¿no?, en un puente común, en un objetivo común, que es defender a sus provincias, a sus ciudadanos. Porque así me imagino que vos, los funcionarios de la provincia, cuando salen a recorrer y van a un comedor y ven la necesidad de la gente, cuando definen un presupuesto para pavimentar una ruta tan importante como la 34, cuando estamos hablando del corredor bioceánico, cuando largan una pavimentación de las rutas provinciales para que la producción pueda salir. Digo, en cada tema, en cada lugar, es defender lo nuestro, ¿no? Y me parece que eso es el gran debate en este 26 de octubre. No sé, a lo mejor... Yo coincido totalmente con vos, César, porque de hecho me parece que lo que estamos discutiendo es qué modelo de provincia queremos. Y acá yo al menos voy a hablar de la provincia de Jujuy, que es lo que conozco, lo que camino diariamente y lo que uno a diario entiende, ve y habla con los vecinos y con los distintos ciudadanos. Yo no puedo opinar de Santa Cruz, no puedo opinar de Entre Ríos, ahora sí puedo opinar de Jujuy y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que analizar este 26 de octubre. ¿Cuál queremos que sea la realidad que tenga nuestra provincia? Y en ese sentido tenemos que elegir quiénes queremos que sean los representantes que vayan y defiendan los intereses de Jujuy. Porque de hecho hemos visto, desgraciadamente, muchos legisladores nacionales que en las distintas votaciones que tuvo el Congreso a lo largo de este año y 8 meses que lleva de gestión el gobierno nacional, muchos legisladores nacionales que no han ido a deliberar y a discutir en nombre de la provincia, han ido a deliberar y a discutir en nombre y representación de sus referentes nacionales. Acá nosotros estamos para discutir cuál es la realidad que queremos de nuestra provincia. Si nosotros seguimos queriendo tener una provincia que se siga haciendo cargo de las cuestiones sociales, no solamente que haga lo que decís vos, César, de que se siente con una planilla de Excel y empiece a ver únicamente números y que no dimensione que detrás de cada uno de esos números hay personas, y hay personas que las decisiones que se adoptan desde la gestión siempre afecta a alguna persona. Absolutamente. O queremos que continúe un gobierno responsable como el que viene llevando adelante el gobierno del gobernador Carlos Sadir a través del Frente Jujuy Crece, que es un gobierno que ha logrado el equilibrio fiscal, pero que tiene un alto compromiso social. Absolutamente. Y yo siempre sintetizo, cuando algunos amigos me preguntan, digo yo, acá creo que la discusión en Jujuy, porque también tengo que hablar de Jujuy, digo, acá para mí es simple, digamos, es decidir si queremos un proyecto de gobierno con rostro humano o un proyecto de gobierno de una motosierra. Digamos, esas son las dos opciones que se presentan rápidamente en el escenario de Jujuy. Un gobierno con rostro humano, cuando hablo de rostro humano, es saber empatizar, tener una escucha activa, entender los problemas de la gente, sus inquietudes, las ganas, sus percepciones, la gana de sus necesidades, satisfacerlas. O, digamos, un gobierno de la motosierra,
como toda máquina, no tiene sentimiento, no tiene nada, simplemente corta. Me parece que eso es, en síntesis, ¿no? Yo coincido para mí totalmente con vos, César. De hecho, es la línea que se viene manteniendo y desde hace ya varios años, por una cuestión sencilla de que desde el gobierno de la provincia nosotros estamos convencidos que hay cuestiones que no son gastos. La educación, desde el año 2021 que empezó el proyecto del PROMACE, que se están construyendo 258 escuelas que se siguen construyendo y que nosotros estamos convencidos de que es una inversión, no es ningún tipo de gasto. Porque por supuesto hay localidades en las que cualquier persona miraría y diría, no, bueno, no se puede hacer una escuela ahí. Pero nosotros tenemos la convicción de que tienen que haber escuelas para que los jujeños puedan seguir formándose y en igualdad de condiciones. Por eso es que todas las escuelas tienen conexión con fibra óptica, a todas las escuelas llegan los programas de desarrollo humano en los que hay comedores estudiantiles para que puedan nutrirse y puedan dedicarse a estudiar los chicos, con lo cual son puntos de vista que nosotros no pensamos claudicar, son puntos centrales de la línea doctrinaria que tiene nuestro partido. Para nosotros es una base y un pilar central la educación, con lo cual son cuestiones que nosotros no pensamos abandonar. Mientras que hay algunas agrupaciones, como la Libertad Avanza, que consideran que la UBA es un gasto, nosotros consideramos que la universidad pública no se puede renunciar, no se puede claudicar y pensamos que hay que seguir invirtiendo en educación. Y este 26 de octubre, además de lo que en este concepto, ¿no? Este enfoque de qué provincia queremos, además hay una nueva modalidad de elección, ¿no? Se terminan las boletas sábana y empezamos con la boleta única de papel, de una modalidad nueva. Sé que no solamente de los tribunales electorales están, y también desde el gobierno de la provincia, están haciendo distintas capacitaciones, contándole a los jóvenes, a los ciudadanos, respecto a cómo es esta modalidad, ¿no? Donde en una sola boleta van a estar todas las opciones electorales del distrito. Bueno, contame un poquito, en síntesis, digamos, cómo va este tema de las capacitaciones y por qué. Sí, sin duda es una modalidad diferente. Bueno, yo tengo una visión un poquito diferente de la que plantea la justicia electoral. La justicia electoral plantea que esto es algo que beneficia. Yo tengo algunas diferencias por una cuestión de que a mí me preocupan algunos ciudadanos sobre cómo vaya a desenvolverse. La boleta es un mecanismo distinto, es un mecanismo que solo permite que la fiscalización le lleve adelante el presidente, con lo cual los fiscales de los distintos partidos pierden algún rigor de control cuando los partidos políticos son una base y un pilar central en la democracia. De hecho, la vuelta de democracia tuvo mucho que ver el ejercicio que llevaron adelante los partidos políticos y el ejercicio que llevamos adelante todas las elecciones cada 2 años. Los partidos políticos son actores centrales en la fiscalización, en el control y en el desarrollo del comicio. Hay algunas diferencias, como por ejemplo los fiscales ya no van a firmar más la boleta, solamente la firma el presidente de mesa. Esa boleta viene un talonario en la urna, no puede el elector llevar su boleta, que hay un grupo muy grande de personas que siempre estuvo cómodo llevando su boleta, sean chicos, sean adultos o sean personas mayores. Siempre hubo muchas personas que se sentían cómodas llevando su voto, boleta, como decíamos, ya llevaban que lo llevaban ya guardado y no tenían inconveniente. Eso no va a pasar estas elecciones. Estas elecciones, el talonario de boleta lo tiene el presidente de mesa y se lo tiene que entregar al elector. Ese elector tiene que ir y sufragar en un lugar que va a estar a la vista de no solamente el presidente, sino los fiscales y cuantas personas haya en la escuela, con lo cual va a ser una situación diferente porque va a tener que emitir su voto, pero al mismo tiempo mientras está suscribiendo su opción o tomando su decisión, porque mucha gente llega al cuarto oscuro y recién decide, no hay cuarto oscuro, o sea, no va a estar solo meditándolo, sino que va a estar a la vista de un grupo de personas. Aparte de eso, bueno,
no solo los adultos mayores, puede haber Claro. muchos casos como por ejemplo una persona que no sepa leer y escribir, que se le puede dar una diferencia sustancial al momento de votar. Esa persona que no sabe leer y escribir, en muchos casos eran quien pasaba por la dependencia que sea, por el comité, por la unidad básica o por la sede que sea de su agrado, pedía su voto y se quedaba tranquilo porque era la opción que había decidido previamente. Era su decisión, era su voluntad. Hoy en día en la boleta nos van a decir, no, bueno, pero que vea la foto. La foto, César, ocupa un espacio de 1,5 centímetros por 1 centímetro. Claro. Y hay 2 personas en la foto, los 2 candidatos, primero y segundo. Con lo cual, tampoco es tan sencillo. Una persona que tenga dificultad visual, tampoco la tiene tan fácil para emitir su voto. Sí, claro. Hay muchas cuestiones y por eso me parece, y en esto me parece bastante piola, digamos, porque, bueno, hace algunos días todo el Frente Jujuy Crece estuvo, digamos, en una reunión, casi un lanzamiento de campaña ahí en la Federación Gaucha, y me parece piola, digamos, la metodología, ¿no? Elegí naranja, porque claro, por todas estas cuestiones que vos estás planteando, ¿no? Las fotos son muy chiquitas, no podés llevar armado el voto, si tenés algún problema, no sabés leer o escribir, no sabés, y me parece bastante piola, digamos, como una síntesis de campaña de ustedes, del Frente Jujuy Crece, es elegí el color naranja, busca el naranja y marca el naranja. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, es un color que ya veníamos utilizando en el Frente Jujuy Crece. El color, en mayo salimos con ese mismo naranja y con el color ese azul oscuro que teníamos, que era el logo nuestro. De hecho, por eso es que decantamos en el naranja y nosotros creemos que es una opción que viene con propuestas muy claras, que continúa con la misma línea que viene llevando adelante no solo el gobierno, sino el gobernador Carlos Sadir, y que van a proseguir en esa misma línea. En la línea de continuar acompañando a los ciudadanos, continuar paliando todos estos inconvenientes que generan los distintos recortes que va generándose dentro de los distintos ámbitos que genera el gobierno nacional. No vamos a permitir nosotros que los jujeños empeoren su calidad de vida. Venimos trabajando desde hace años para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos y va a continuar en ese sentido, y por eso creemos que la mejor opción que va a representar esto es María Inés Higarán, que está acompañada con Mario Pizarro. Esa es la fórmula que llevamos nosotros y esa es la fórmula del Frente Jujuy Crece, que nosotros creemos que mejor puede representar en el Congreso a la voz de todos los jujeños, que va a ser muy necesaria de cara a los próximos 2 años, que por los panoramas y el pronóstico que estamos viendo, César, no tienen ninguna impresión de que vaya a mejorar. Bien. No, absolutamente. Me parece que además ya esto de culpar a los gobiernos anteriores, a las operaciones políticas, a los periodistas, no sé, a los mandriles, a los cucas, a los viejos orinados, la verdad es otra cosa, pero bueno, hay que ser más sutil. Me parece que todos esos argumentos empiezan a caer en esta realidad, ¿no? Esta realidad que se empieza a ver en todas las provincias que están teniendo elecciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día domingo también en provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas electorales también, ¿no? A ver cómo le va al gobierno libertario. Tan complicado, yo digo que están medio complicados, pero también, bueno, depende mucho de lo que hagan, ¿no? Los gobiernos y la dirigencia política. Es decir, preguntarte que si están optimistas respecto al resultado electoral de la provincia de Jujuy, bueno, te la tengo que hacer. ¿Cómo la ves? Porque sos, además, seguís siendo apoderado del Frente. Así es. Seguís siendo apoderado del Frente, además militás permanentemente en cada barrio, en cada pueblo. Tenés una experiencia política, electoral. Yo siempre le pregunto ¿qué van olfateando? Porque uno se da cuenta cuando la calle está dura, cuando está complicada, o cuando vos ves que
que hay, digamos, un ánimo de la gente de acompañar. ¿Qué sensaciones vas teniendo? Sí, yo estoy optimista, pero no por una cuestión personal, sino por lo que hemos ido viendo en los distintos recorridos. Hemos empezado, la campaña oficialmente empezó el 27, hemos ido arrancando paulatinamente y soy optimista porque hay mucha gente que se te acerca y te dice, la verdad que yo voté otra cosa, no era lo que yo esperaba y por supuesto nosotros entendemos, nosotros en eso hemos sido muy responsables, de hecho cada vez que hay un resultado en una elección nosotros vemos alguna agrupación, como ocurrió en el 2021, como ocurrió en el 2023, que dice que no se computaron sus resultados. Y sin embargo, a nosotros nadie nos vio cuando perdimos en el 2023 quejándonos del resultado y diciendo que no nos habían computado. Por supuesto, alguna mesa siempre nos ha pasado a nosotros, que te dicen, che, tenés 0 votos, pero claro, eso se va, se fiscaliza y efectivamente te computan los votos que uno tiene, claro, no hay mayores inconvenientes con eso. Pero nosotros, cuando la gente no nos votó, nosotros no hicimos el planteo que hacen las otras fuerzas políticas de no, bueno, pero acá nosotros aceptamos que la ciudadanía no había decidido no acompañarnos en esas elecciones. Bueno, en esta yo creo que va a ser diferente. Hay muchos vecinos que nos dicen, la verdad, yo creí que íbamos a ir por otro camino, la verdad que... y mucha gente nos dice, yo creí que no me iba a tocar a mí. Claro. Y qué una pena porque sí, les tocó a todos los vecinos, le tocó a todos los ciudadanos transversalmente, porque se tocó temas centrales, se tocó educación, se tocó salud, se tocó transporte, infraestructura, son temas muy sensibles. Se eliminó el Fondo de Vivienda Nacional, es un fondo histórico, el FONAVI, y se lo eliminó. La provincia tiene que salir a hacerse cargo de eso, pero la verdad que yo los veo optimistas, creo que nos va a ir muy bien, así como nos fue en mayo. Yo creo que vamos a ganar las elecciones y que vamos a tener un gran resultado electoral, pero además no solo lo creo, sino que vamos a trabajar para eso, César. Me parece perfecto porque, digamos, hay un enorme compromiso, digamos, en esto. Yo siempre digo, cada vez que la sociedad te da el voto y en un triunfo electoral, además de la alegría de recibir eso, genera una responsabilidad, ¿no? Ratificada hace muy poquito, acá en mayo, y bueno, seguramente si las cosas salen bien y los jujeños, yo digo, la mayoría entendemos de que esto es una defensa de lo nuestro, es una defensa, vuelvo a decir, de tener una provincia con rostro humano, que nos duela el dolor de ajeno, que nos duela cuando vemos a alguien sin trabajo, que nos duela y que sentamos ese dolor si un chico no puede estudiar, no puede trabajar, no puede desarrollarse. Bueno, de eso se trata. Me parece que si entendemos esto, sabremos perfectamente cuál es el camino que tenemos que tomar. Gracias, Facu. La verdad que no sé si te quedó algo que querías comentar o estamos bien. No quiero... siempre, mándale un saludo, por favor, porque nos estuvo ahí tu amigo, el intendente de Pampa Blanca. Cada vez que venía al programa, siempre nos dice que te mando un saludo. Así no, le mando un saludo a mi amigo Bruno Monzón. Siempre me escribe cuando estoy en medio del programa, por supuesto. Es más, aprovecha para tratar de ver si tengo el teléfono en sonar, no, hace esos chascarrillos, así que le mandamos un saludo. Bueno, gracias. Te agradezco por todo, como siempre, a vos, al equipo, a Graciela, a César, la verdad siempre un gusto poder visitarlos. Como muy amable, gracias a nosotros por aceptar la invitación. Sabemos que, le cuento, una agenda absolutamente complicada, llena, pero nos dijo, quiero estar y bueno, cumplió con su palabra y nosotros le agradecemos que se haya llegado hasta acá, hasta Perico. Nosotros presentamos